¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, según sea ahí el horario en el que nos estén viendo. Bien, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a platicar un poquito de lo que es la luz. Sí, vamos a hablar un poquito de la que es la siguiente unidad. En este caso sería la óptica. No vamos a entrar muy a detalle, puesto que esto involucraría analizar diferentes parámetros, diferentes teorías y diferentes aportaciones que nos han dado grandes científicos como los Newton, Jones, Maxwell, Planck, incluso el señor de pelo crespo, Einstein. ¿Sí? Vamos a hablar hacia grandes rasgos de lo que es la óptica y platicar cómo es el comportamiento, bueno, no tan a fondo del comportamiento de la luz, porque aún siguen las intrigas de cómo es que se comporta este fenómeno. Bueno, vamos a platicar primero qué es la luz. Vamos a por ello a entender o platicar de lo que es su naturaleza. ¿Sí? Dice por aquí, antes del siglo XIX era considerado como un flujo de partículas que eran emitidas por un objeto observado y emanaban de los ojos del observador. Aquí está nuestro primer participante, que es Newton, de ese principal arquitecto del modelo de las partículas, de las que afirma que éstas emitían una fuente de luz luminosa y que estimulaban el sentido de la vista a través de los ojos. Bueno, ¿qué decía este señor de Newton? Newton decía, ahí en un artículo que estaba ahí leyendo, que había ¿cómo podría ser? Es un conjunto de partículas. Si tomamos ese rayo de luz que vienen por aquí, por esta zona, y este conjunto de partículas llegan a otro medio. Vamos a hablar que todo esto de color negro es el aire, ¿sí? O en el vacío, en lo que ustedes gusten. Esto de color negro es un medio, ¿sí? Por lo cual el haz de luz viene, pero cuando entra a otro medio, cuando incide, cuando llega, cuando ataca, este medio lo que hace es que estas pequeñas partículas o todo este conjunto de partículas las dispersa, las separa como una especie de filtro, haciendo pues que se empiecen a separarse, y cuando estas ya entran nuevamente al medio anterior, pues se van formando o se separan en diversas partículas, según es lo que argumenta este señor Newton, que la luz es un conjunto de partículas que se pueden separar, y de igual forma puede ser al revés, que el flujo es al revés, en sentido contrario, en donde vienen un conjunto de partículas, en este caso los colores, y que se pueden confinar, se pueden conducir, se pueden, digamos, de alguna manera canalizar a través de otro conducto, y esto me va a generar a mí pues la mentada y dichosa, tremendísima luz blanca. ¿Sí? Esto es lo que aporta este señor, Newton. ¿Sale? Sin embargo, existía otro señor, existía otro señor, vamos a llamar Thomas Young. Este señor dice que Newton pues está locochón, dice que no es cierto. Dice aquí dio la primera demostración clara, como que ya se fue un poquito más a desarrollo de sus teorías de la naturaleza, diciendo que es una clase tipo ondulatoria de la luz. Demostró que bajo condiciones apropiadas los rayos de luz se interfieren con otros. Entonces, Thomas Young, allá por el año 1801, él dice que la luz es una onda. ¿Sí? Entonces aquí ya entramos en discusión que si es una onda, un conjunto de ondas, o es una partícula. El experimento de Young es algo medio complejo. Bueno, está sencillo. Dice que él capturó una luz, y aquí está la luz. Sí, esta es la luz, un rayo de luz, y lo hace atravesar por medio de una abertura, y esta empieza a dispersar
una serie de ondas, como lo es el sonido o cualquier otro tipo de movimiento ondulatorio que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces aquí Joe argumenta que el comportamiento o la naturaleza de la luz consiste en que es del tipo ondulatorio, que es una onda que está viajando por en medio, ¿sale? Pero aparece nuestro padrino Einstein. Dice, propuso una explicación del efecto fotoeléctrico. Aquí ya entramos en otro concepto. En 1905, aplicando un modelo de acuerdo con el concepto de cuantización desarrollado por Max Planck. Otro señor que no tenía nada que hacer, ¿verdad? Ese sí se los debo porque sí, ya no lo leí. En el año de 1900. El modelo de cuantización supone que la energía de una onda luminosa está presente en partículas llamadas fotones. Otro concepto. Por tanto, se dice que la energía está cuantizada. ¿Qué quiere decir esta chingadera? Bueno, según Einstein decía, o dice, o argumentó, o escribió, que la luz proveniente puede llegar en forma de ondas y después se transforma en pequeñas partículas, llamado así o generando así el efecto fotoeléctrico. Este efecto fotoeléctrico consta en que una luz luminosa de rayos UV incide y es reflejada en un material, en este caso un metal, y se refleja por medio de electrones, alimentando ya sea a un acumulador, en este caso una pila, un foco, en fin, lo que queramos nosotros hacer con nuestros electrones, ¿verdad? De aquí nace o da pie, un parteaguas a lo que son las mentadas celdas fotoeléctricas, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es o cómo se comporta la luz? Pues no se sabe. Los que dicen que saben, los meros huereves, los científicos, los que estudian para esto y les pagan buena lana, no se sabe. Lo que sí se sabe es que la luz puede comportarse por medio de partículas, sí, puede ser así como partículas, o también puede ser por medio de ondas. Cualquiera de las dos, según sea el experimento, la aplicación, el uso que se le vaya a dar, ¿sí? Dice aquí, en vista de que estos desarrollos deben considerar que la luz tiene doble naturaleza. Aquí está el enunciado. Entonces quiere decir que esta luz se transforma, digievoluciona, o puede ser no bipolar, ¿verdad? Sino que puede tener características de una onda o también de una partícula. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la luz? Es una onda y es una partícula. Ambas dos. Para efectos de experimentación, los científicos, los físicos y estos chavos que sí saben, los de veras, no como un aficionado como yo, siguen experimentando, siguen haciendo diferentes ejercicios en donde pretenden decodificar o identificar cuál realmente es el comportamiento de dicho fenómeno, en este caso de la luz. Y todavía está ahí el debate, todavía sigue la bronca, o sigue ahí la pregunta en lo que vendría siendo el comportamiento de la luz. Bien, entonces ya más o menos vemos que la luz puede ser una onda, una partícula. Antes de esto, pues no se sabía si era una onda, una luz o una partícula. En el año de 1500, ¿qué les importa? 1600, por allá, en la época de este señor del Galileo, él no tenía todavía bien en sí claro qué era cuál era el comportamiento de la luz, si era una onda o una partícula. Lo que sí sabía él es que era un haz de luz o un rayo o una pequeña fuente que pues tenía movimiento y que tardaba cierto tiempo en llegar desde el sol hasta la Tierra. Él, con lo que tenía ahí en la mano y todas las broncas que se afrontaban en aquel entonces, ya ven, pues, en la iglesia tenía broncas con este señor
que si no saben, si por ahí escuché, no sé, no es cierto, hace tiempo vi una noticia y en paréntesis, que ¿quién fue? No me acuerdo si el papa de ahorita o el pasado, ofreció disculpas a este señor. No me acuerdo bien la nota, pero ahí la iglesia, ahorita en pleno 2019, 2020, 2018 creo que fue la nota, se disculpó, se disculpó por todo lo que le habían hecho a este señor. Si tienen una oportunidad, investiguenlo. Galileo pues tiene bastantes historias interesantes y una de ellas es que pues lo tachaban de loco, lo encerraron en su propia casa y en fin, tiene una vida bastante interesante que pues si tienen ahí oportunidad denle una ojeada. Bueno, ese señor que ya sabemos que pues dedujo diferentes conceptos, la gravedad, la Tierra, que no era el centro del universo, del sistema solar, que las quesadillas no tienen queso y cosas de ese estilo, pues este vato ya ahí lo adjudica, ¿verdad? Y uno de los tantos experimentos fue que él quiso porque no. Bien, ahí tenemos un problemilla con el audio. Se andaba ahí distorsionando un poquito el micrófono, pero parece así lo resolvimos. Bueno, decíamos pues que Galileo intentaba o quiso de alguna manera medir la velocidad de la luz. Él intentó que en dos torres con una distancia aproximada de 10 kilómetros, ¿sí? Puso ahí dos personas con una linterna, con una lámpara, y que esta lámpara era tapada por una cortina, ¿sí? Entonces teníamos la lámpara. Cuando daba la indicación, bueno, aquí tenía otra persona con un cronómetro, que para ese entonces los cronómetros no eran muy precisos, ¿sale? Entonces ellos lo que tratan de hacer es que cuando descubrían la lámpara, en este caso de la cortina, se emitía la luz y la luz viajaba en una dirección, ¿verdad? Entonces de aquí hasta acá recorría una distancia de 10 kilómetros en tan solo un tiempo. Entonces ahí este señor trató de deducir la velocidad. La bronca fue que como son distancias muy cortas y nunca se imaginaban que la velocidad de la luz pues era demasiado alta. Pero el experimento no es de todo mal, sino simple y sencillamente en ese entonces, para las condiciones en las cuales vivía este señor, las limitantes de cronómetros, de control aquí de la luz, del abrir y cerrar la ventana, pues sí eran un poquito precarias. Por lo tanto, pues no fue tan fácil, no fue tan óptimo este experimento. Pero simple y sencillamente sí está bastante interesante. Se puede, creo que hoy en día lo trataron de resolver, lo trataron de rehacer pues, el experimento. Ya ahora sí con instrumentos un poquito más de precisión, más modernos, más mamaflex. Y creo que sí les dio el dato. Pero la idea no era tan mala. ¿Sale? Otro señor, en el año 1675, contemporáneo también de este Galileo, de esas épocas, trató de medir la luz con un experimento algo medio extraño. Todavía no lo comprendo muy bien. Él medía la distancia o el tiempo que tardaba en alumbrarse o iluminarse una de las lunas, aquí está, una de las lunas del planeta Júpiter. Entonces, ahí con adecuaciones, porque él se dedicaba mucho a la astronomía, con lo que era Galileo, pues decía que era contemporáneo, medía qué tanto se tardaba en aparecer o desaparecer según la posición de la Tierra, aquí tenemos la Tierra, ¿sí? Con respecto a las lunas, bueno, a una de las lunas Io de Júpiter, ¿sí? Y en base a eso, él determinaba la velocidad a la cual
bueno, tenían la distancia en aquel entonces de, de ese experimento, de la distancia de la Tierra a la Júpiter, y generaron o obtuvieron esto como resultado: 2.3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ese es un valor meramente cercano a lo que hoy en día los físicos y los científicos pues ya deducen la velocidad de la luz, ¿verdad? Nosotros tenemos un valor, bueno, realmente la velocidad de la luz es más o menos de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, si fijan, casi andaban ahí no errándole, ¿verdad? Nada más que como su experimento o su demostración era en el espacio sideral, pues resultaba un tanto no convincente de que en realidad fuese esa velocidad, ¿verdad? O ese resultado que se obtuvo en ese entonces, pues dejaba mucho que desear debido a que no se tenía algo un poquito más concreto. Entonces ahí está el método de Runner. Está bastante medio curioso. Yo todavía no entiendo muy bien cómo le hacía, pero se le atribuye o se le da un poquito de crédito que pues obtuvo el primer valor de la velocidad luz. No fue entonces, sino hasta... Acá que se traslapó. Sí, hasta el año 1800, cuando un señor, un físico francés, Armando Hernández López Fizeau, o Fizeau, ahí me dicen que los que fueron a Francia dicen, no, dije, se pronuncia Fizeau. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Mi francés está muy malo. Creo que es Fizeau, pero es Armando Hernández López, para los compas, Fizeau, quien llevó el experimento de la medición de la luz a un poquito más aterrizado en cuestiones tangibles que se pudieran realizar ahí en este caso en el campo de batalla, ¿verdad? Entonces no es tan locochón, tan fumado su experimento, ya que constaba de una rueda dentada, una rueda que tenemos por aquí, ¿sí? Con unas pequeñas aberturas. Entonces él lo que hacía es que un haz de luz, ¿sí? O un montón de partículas, como quieran llamarlo, ya sabemos que no sabemos cómo se considera esto, pues incidía o atravesaba o pasaba por este lado, ¿verdad? Y reflejaba en un espejo, ¿sí? Pegaba en el espejo y regresaba aquí a un observador. Aquí lo que tenían era otro espejo, tenían aquí un espejo donde el rayo reflejaba aquí, y aquí tenían a una persona observando o un sensor. Y el rayo venía de este lado, se reflejaba y quedaba por acá, ¿sí? Bueno, aquí está medio confuso, pero la idea es que el haz de luz pasa, se refleja e incide o ataca en uno de los espejos y se detecta. ¿Eso como que para qué? Bueno, determinaba la distancia a la cual iba a estar tanto la rueda dentada como el espejo. La rueda dentada estaba girando a ciertas revoluciones y llegó un punto en que pues, se apagaba, se prendía porque cada uno de los dientes pues obstruía el paso del haz de luz. Cuando se sincroniza la velocidad de la rueda, ¿sí? Las revoluciones por minuto, en donde el haz de luz entra o incide al espejo y se refleja y no es obstruido, saca unas deducciones, unas ecuaciones, y obtiene como resultado, aquí está, 3.1 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿sí? El valor es un poquito más exacto, más cercano a lo de hoy en día, y con este experimento que, pues, bueno, realmente es nada más que aquí no se entiende muy bien cómo está el asunto, cómo eran los experimentos de aquel entonces, estamos hablando de 1800, pues obtuvo un valor cercano a la interpretación de la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, ese experimento, por aquí estaba la rueda dentada, creo que por acá estaba este lado, la luz viajaba, rebotaba, entonces determinaba en función de las revoluciones,
por minuto, por segundo, ¿sí? La distancia y el tiempo que tardaba en ir y regresar. Con eso sincronizaba ahí un par de ecuaciones que tienen como 2-3 hojas, que sale sobrando explicarlo, pero el experimento de este señor de Fizeau, o de Armando Hernández López Fizeau, pues está un poquito más acercado o allegado a la realidad, ¿sale? Pero nosotros hoy en día podemos determinar la velocidad de los con microondas. Ah, cabrón. Ah, caray. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, ustedes ahí tienen un horno de microondas. El horno emite ondas, ¿sí? Que están por aquí, emiten las ondas. Y perfectamente ahí en el área, perdón, en el volumen en el cual se genera ahí la onda, ¿sí? Pues es prácticamente un ciclo, ¿sí? Llega, rebota y se regresa. Llega, rebota y se regresa. Y ahí está, las chingadas ondas, ¿sí? Entonces, esta onda pues está a una frecuencia, está a una distancia, bueno, está, sí, una distancia, y podemos obtener lo siguiente. Nosotros ya habíamos hecho o determinado la velocidad de una onda, que era igual a ¿quién? A su longitud de onda por la frecuencia. Muy bien. ¿Y eso como para qué, profe? Pues, ¿cómo chingados vamos a medir la luz con un microondas y una barra de queso? Entonces así como dicen, Nani, ¿cómo chingado? ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar el plato giratorio para que la invasión de las ondas no sea, digamos, de alguna manera uniforme, sino que se quede en una sola posición. Quitamos el plato giratorio y lo ponemos un plato cualquiera, aunque no sea de aluminio, y colocamos dos o un pedazo de queso, más o menos de esta manera, ¿sí? Una rebanada de queso amarillo o chocolates o algún alimento que se pueda derretir y que no pase nada y que después lo podamos aprovechar, ¿sale? Entonces, cuando las ondas empiezan a viajar y genere esa geometría, pues ¿qué va a pasar? Que va a generar o va a atacar en este caso al queso. Si se fijan aquí, en unas partes está derretido y en otras no, ¿sí? Derretido y no, derretido y no. ¿Qué quiere decir? Que las ondas solamente están atacando, generando un patrón o una geometría más o menos así. ¿Sí lo vemos? Esta onda, ¿sí? Esto que tengo de aquí a aquí, ¿qué viene siendo? La distancia, ¿verdad? Y en la parte de atrás de aquí del microondas viene una ficha técnica y puedo consultar que la frecuencia o potencia a la cual trabaja dicho instrumento. Entonces, si yo determino la distancia que hay de longitud de onda, perdón, de lambda, ¿sí? Que sería este valor, por la frecuencia que viene en la plaquita en la parte de atrás, encuentro la velocidad, en este caso, de la luz que es atacada o que incide, que aborda nuestra barrita de queso. Es un experimento casero, es un experimento sencillo. Hay varios videos ahí en YouTube que explican un poquito más a detalle de esto, pero ustedes lo pueden realizar en sus casas, ¿sale? Pero ojo, primero quitamos el plato giratorio para que el plato que vamos a poner esté estático, porque si empieza a girar, obviamente empieza a invadir o a dañar todas las partes de lo que vendría siendo ahí nuestra barrita de queso, ¿sí? Pero fijaos aquí en esta parte cómo es que en algunas zonas, por ejemplo acá no hay nada, no ataca, no está completamente derretido, pero esta parte y esto de acá se va generando pues la onda. Y fíjense, ahí está como que sí se alcanza a percibir esa longitud de onda que viene algo así, miren.
ahí más o menos, ¿sí? Está medio cucho porque a lo mejor el queso pues no tiene la distribución uniforme, el microondas es chafilla, ya no funciona, el plato está sucio, no sé, qué sé yo, no son condiciones óptimas, pero el valor que nos arroja la ecuación de la velocidad de la luz, bueno, de la velocidad de la onda, en este caso lambda por la frecuencia, se asemeja mucho al valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. 300.000 millones de metros en tan solo un segundo. Dicen que esta velocidad, pues a esta velocidad podríamos dar 7 vueltas y media a la Tierra en tan solo un segundo sin ninguna inconveniente. No, se quedan, hay muchos inconvenientes. No podemos viajar todavía a la velocidad de la luz porque, pues, si somos sometidos a esa velocidad, olvídense, nos deshacemos. Y hasta el día de hoy no hay material el cual pueda resistir esa erosión que emite o que va a desgastar esa fricción entre el aire o el espacio o lo que ustedes quieran para poder viajar a esa velocidad. Y además de que si nos vamos al espacio, prendemos motores y viajamos a esa velocidad, no sabemos qué hay más adelante. Entonces podríamos chocar con un Namekusei, un Saiyajin, un extraterrestre o no sé, ¿verdad? Depende con quién nos vayamos a topar. Bueno, entonces ya más o menos ahí podemos nosotros determinar dichas velocidades. Lo siguiente será ver cómo es el comportamiento de estos haces, de estas ondas, de estas partículas de luz, ¿sí? Empezamos con lo que es la reflexión. Y dice, cuando una onda luminosa incide en una interfaz liso que separa dos materiales transparentes como el aire, vidrio, agua o el mismo vidrio, ¿sí? La onda en general es reflejada parcialmente y también refractada, transmitida parcialmente al segundo material. Vamos a empezar a mencionar lo que es la reflexión. Aquí tenemos un material X, un material cualquiera, pero este debe de tener una superficie perfectamente bien lisa. Si este no tiene una superficie perfectamente lisa, tenemos una reflexión difusa, como es el caso de acá de abajo, ¿sí? Y tenemos diferentes haces de luces, diferentes rayos, diferentes partículas que pueden ser dispersos o pueden ser reflejados en diferentes ángulos. Si este que se genera una superficie completamente lisa, tenemos una reflexión especular, ¿sí? Y esto vamos a tomar solamente un haz de luz y lo vamos a tratar de analizar. Tenemos aquí nuestro material X, sustancia X, como quieran llamarlo, material A, material, no sé, cualquiera. Y tenemos un solo rayo lo vamos a tomar, vamos a obtenerlo. Y este rayo llega o incide o está, digamos, en esta dirección que viene hacia acá y baja para abajo, dijo una maestra, y pega aquí en el material. El material ahorita nomás lo que nos va a interesar es cómo es reflejado. Cuando se refleja, choca y va, en este caso, en la dirección contraria. Tenemos aquí que la velocidad con la cual incide es la misma con la cual se refleja. Estas velocidades son las mismas. De igual manera, el ángulo que se forma con respecto a una normal, y esta normal, ojo, es completamente perpendicular a la superficie, va a ser el mismo que tenemos de este lado. Entonces, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflejado o reflexión. Y tenemos aquí esta ley de reflexión. ¿Sí? No tiene mucha ciencia, no tiene mucha complicación. Nada más hay que recordar, pues, que, ojo, la normal siempre es perpendicular ¿a quién? A la superficie o al plano. Y a partir de ahí, de la normal, empezamos a medir los ángulos, ¿sí? Muy importante recordar
esta condición de la normal, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues que la reflexión simplemente es cuando se refleja un rayo, ¿sí? Con esas características. Pero ¿qué pasa cuando el rayo entra, penetra, incide o traspasa un material? Pues el rayo experimenta una refracción. ¿Y qué es eso de la refracción? Bueno, aquí tenemos en esta parte, ya conocimos lo que es la parte de arriba, que está aquí en la reflexión, ¿sí? Aquí viene el rayo y se refleja. Pero en ocasiones cuando tenemos un material meramente transparente, como por ejemplo el vidrio, ¿sí? Lo que va a pasar es que el rayo, con respecto a la normal, va a querer pegarse o va a querer acercarse a este plano, ¿sí? Cuando el mismo rayo esté dentro de este medio, ¿sí? Va a cambiar diferentes condiciones. Una de ellas es el ángulo, ¿sí? Ya no es el mismo, ya el ángulo 1 es muy diferente al ángulo 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empieza a pegar con respecto a la normal. Y además de eso, las velocidades V1 va a ser diferente a la velocidad 2, porque como el vidrio tiene una densidad, tiene propiedades, hace que la velocidad que está dentro del medio pues cambie y este empiece a disminuir, ¿sí? Vamos a ver acá en esta parte, en la figura número 2. Fíjense aquí algo medio curioso. Cuando el rayo viene del aire, un medio cualquiera, y entra al vidrio, olvidémonos de la reflexión, ¿sí? Por el momento aquí no vamos a tomar la reflexión. Entra al medio y la velocidad va a disminuir, ¿sí? Generando esta geometría, ¿sí? El rayo se va pegando a la normal cuando está dentro del vidrio. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el rayo nace desde el vidrio y este entra en un medio menos denso, el ángulo o el rayo se va a empezar a despegar de la normal. A esa medio densidad, a ese índice o a ese obstrucción, por decirlo así, de lo que es el material, nosotros lo vamos a conocer como índice de refracción. Y aquí está. La rapidez de la luz en cualquier material es menor que en el vacío. De hecho, la luz se desplaza a su máxima rapidez en el vacío. Es conveniente definir un índice de refracción n en un medio con la relación, donde n es igual a la rapidez de la luz en el vacío entre la rapidez en el medio. Y aquí hay diferentes valores cuando el haz de luz entra y tenemos estos índices, ¿sí? Puede ser un circonio, diamante, vidrios con plomo, helio, poliestireno, incluso para líquidos, benceno, disulfuro de carbono, glicerina, alcohol, agua. ¿Se fijan? El agua también hace, aquí estamos, hace pues que la velocidad de la luz pues disminuye un poco. Por eso es que tenemos esos ejemplos de que una moneda en un balde de agua se ve un poquito más cerca, sino que no, tenemos ahí el balde de agua, ¿sí? Nosotros estamos viéndolo, aquí estamos nosotros aquí ubicados, vemos aquí la moneda, pero la refracción de la moneda hace que haga que se perciba esa distancia, ¿sí? Para ello ahorita vamos a hacer varios ejemplos, bueno, más adelante, yo creo que todavía no, nomás explicamos esto y nos vamos, ¿sí? Entonces regresamos acá a esta parte. La refracción pues es cuando un rayo de luz entra en un material diferente y este cambia su velocidad y cambia su dirección. Si fijan aquí, este rayo 1 viene, se refleja naturalmente con la misma dirección, la misma velocidad, pero aparte de eso incide, entra, penetra dentro de una sustancia desconocida, un vidrio X, y este se puede refractar. Y aquí experimenta diferentes fenómenos, porque aquí el rayo se puede reflejar en el mismo material hacia arriba y genera aquí otra normal
otro fenómeno, otro lapso en el cual el material se puede reflejar dentro del mismo, ¿sí? Vamos a hablar de un lapso 2, y cuando este sale y entra en otro medio diferente, menos denso que el anterior, pues se va a alejar completamente de la normal. Aquí está un ángulo 1 con un ángulo θ, ¿sí? Aquí volvemos a con sus archienemigos, los malditos ángulos. Por eso muy, muy importante identificar dónde está la normal en cada uno de los aspectos, ¿sí? Porque si se fijan aquí en esta parte, voy a ver si puedo darle un zoom. A ver, déjenme ver si puedo. Ahí está. Si fijan aquí, tengo un plano en esta parte. Tengo mi normal, este es mi normal, aquí el ángulo, este es igual al θ de este lado, pero este ángulo que se forma acá con otro rayo, el θ3, son muy diferentes, ¿sí? Acá tengo otro plano, otra normal, donde estos dos ángulos, normal de 4 y 5, son iguales, ¿verdad? Aquí sí son similares, ya que se reflejan. Más sin embargo, acá de este lado, este ángulo θ6, por decirlo así, es muy diferente a este otro, ¿sí? Porque viene de un medio más denso y entra en otro medio menos denso, haciendo pues que se aleje por completo de la normal. ¿Sale? Entonces ahí tenemos pues lo que es la refracción. Déjenme ver cómo quito aquí la lupita. Ah, caray. Ahí está. Entonces, ojo con eso. Nada más identifiquen los planos, pero recuerden que el plano siempre, bueno, la normal siempre es perpendicular a la línea de acción o a la superficie, ¿sí? Porque puedo tener una superficie así, y si el rayo viene de esta manera, ¿cuál sería la normal? Bueno, su normal sería esta, ¿verdad? Aquí a 90 grados, y ya vemos cómo el rayo cambia su dirección. ¿Sale? Ojo con eso, muy importante, porque ahí se me traban bastante mis muchachos. Y tenemos otras ecuaciones. Aquí es la ley de Snell, un señor que experimentó con este fenómeno y deduce que el índice de refracción 1 de un medio por el seno del ángulo 1 es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo del segundo medio. Y también las velocidades cambian. ¿Por qué? Porque entramos en un medio diferente, por lo general se genera ese fenómeno. Un ejemplo muy sencillo es cuando nosotros estamos jugando soccer o fútbol y estamos en una cancha de pasto, ¿sí? Está la pelota, y cuando el pasto, bueno, tiran la pelota y se salió fuera del lugar o se salió por la banda y va la rueda por el pasto. Cuando esta entra en contacto con el pavimento, con cemento o con la tierra, cambia su dirección y cambia su velocidad, ¿sí? No sé si les haya pasado, lo hayan experimentado, o a lo mejor ni se han fijado, pero suele suceder bastante en esos casos. Bien, tenemos aquí los diferentes índices de refracción. Aquí los voy a dejar para que tengan ahí la consulta. ¿Y qué más? Bueno, por esta definición queda claro que el índice de refracción es un número, otra cosa, sin dimensiones, no tiene unidades, es adimensional, ¿sí? Mayor que la unidad, porque B siempre es menor que C. Además, N es igual a la unidad del vacío. Los índices de refracción para diferentes sustancias aparecen en la tabla anterior. Dice aquí, cuando la luz pasa de un medio a otro, su frecuencia no cambia, pero sí lo hace su longitud de onda. Y aquí está cómo es que las ondas, la distancia entre cresta y cresta o valle y valle, va disminuyendo. ¿Sale? Bueno, entonces aquí les dejo la presentación, les dejo el video para que lo analicen. En el siguiente video vamos a platicar de esto que está acá, los colores. Ya vimos que el haz de luz es una onda, cómo es que se generan estos
7 colores. Aquí este no va, ni este de ojo rojo oscuro. Sí, solamente son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada más que las mujeres, nuestra niña de ahí del salón, la jefa que tenemos por acá, puede ver 70,000 millones de tonalidades de colores. ¿Sale? Pero eso lo estaremos platicando, lo estaremos viendo en el siguiente video. Por lo pronto sería todo. Ahí le dejamos. Chequen bien el video. Si hay alguna duda, comenten en la siguiente clase. Esperemos con estos señores de Linkin Park. La canción se llama Points of Authority. Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho. Cuídense un poquito más. Cuídense más porque ahorita está. Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho. Bye.